Mira qué bien, ¿ves eso? Sí, parece que están todos ya. ¿Comenzará? ¿Empieza la reunión? Vamos. Vamos. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva reunión de jóvenes. Gracias, Kevin, por acompañarnos. Muchas gracias, Patri. Muchas gracias a ustedes por estar conectados. Por tomarse ese tiempo. Para escuchar una reflexión. Una palabra. Que Dios tiene para mi vida. Para tu vida. Para mi familia. Para mi familia. Y para tu familia. Patri, vení. No, dale. No, si le cuesta. Gracias. Ahora sí, te voy a invitar a que agarres, tomes tu Biblia, tu anotador y tu lapicera para que escuches lo que Dios tiene preparado para tu vida. Muchas gracias. Hola jóvenes, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a una nueva reunión de jóvenes. Queremos invitarte allí donde estés, donde te encuentras, si estás en tu casa, si estás con tu familia, que puedas conectarte y que puedas oír esta palabra que tiene Dios para tu vida. Esperamos que llegue a tu corazón y que sea como tierra fértil y que dé muchos frutos en tu vida, en tu familia. Nos encontramos acá con Caro y con Guada. Queremos transmitirte esto. Si vos estás ahí conectado por primera vez, te damos la bienvenida y te queremos decir que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Solo tenés que creerle y tener fe. A esta nueva reunión nosotros le hemos puesto como título ¿Qué resultado esperas? Hola jóvenes, ¿cómo están? Hoy le vamos a compartir una historia. Esta historia la titulamos ¿Qué resultado esperas? El resultado puede ser un resultado positivo o negativo. Ya van a ver a qué hacemos referencia. Tal vez hoy escuchamos mucho la palabra positivo o negativo por toda la situación que estamos pasando. Pero hoy es un positivo o un negativo para tu vida, para la vida de tu familia y un positivo o negativo que puede cambiar el resto de tu vida. Queremos compartir esta palabra y les cuento que una vez estaba leyendo la Biblia, chicas les cuento también que estaba leyendo la Biblia y encontré una parte en 1 Samuel que habla de su vida. Pero siempre escuché, por lo menos particularmente, escuché siempre hablar del profeta Samuel cuando era adulto. Pero resulta que en la Biblia está de cuando él era niño e incluso de cuando él no había nacido todavía. La historia arranca con sus padres. ¿Ustedes conocían esa parte de la historia? Vos sabés que yo algo leí sobre la historia de Samuel. Yo igual, pero cuando era grande nomás, no de pequeño. No te preocupes, Guada, nosotros podemos contarte algo. Buenísimo. Les contamos a Guada y les contamos a ustedes esta historia para que podamos todos conocerla. La historia arranca con Ana, quien iba a ser su mamá, y el Caná, quien iba a ser su papá. El Caná tenía 2 esposas, Ana y Penina. Resulta que Ana era una mujer virtuosa, una mujer de fe, pero no podía concebir hijos. En cambio, Penina sí podía concebir. De hecho, tuvo varios hijos con el Caná, pero no era una mujer de fe, era una mujer que de hecho hacía sentir muy mal a Ana porque no podía concebir. Entonces Ana tenía a su enemiga dentro de su casa. Siempre se ponía muy triste y el Caná, como era un buen esposo y amaba mucho a su esposa, siempre trataba de alegrarla, de darle los mejores alimentos, siempre trataba de que ella esté bien. Pero todavía Ana tenía un vacío en su corazón, algo le faltaba. El Caná en cambio le decía que por qué, si ella le tenía a él, pero ella tenía el anhelo en su corazón de tener un hijo. En esa época era costumbre ir todos los años al templo a hacer una ofrenda. En esa ofrenda, un año Ana se fue con su familia a hacer la ofrenda y ese día Ana decidió que era momento de cambiar su historia. Ana se arrodilló y con mucha fe, tuvo fe y pidió a Dios que por favor bendiga su vientre y que le conceda un hijo. Si Dios concediera su pedido, ella iba a hacer que su hijo pueda servir a Dios por el resto de su vida y jamás le iba a cortar el pelo. Lo iba a consagrar a Dios. Lo iba a consagrar a Dios, exactamente. Pasó un año y resulta que Dios la escuchó. Dios escuchó su ruego y ella dio a luz a un varón. Ese varón era el profeta Samuel. ¿Conocías esa parte de la historia? Sí, yo conocía, a partir de ahí, que dice que Ana lo llevó, se lo entregó a Samuel, ¿no? Se lo entregó, a Elí. Fue y le entregó Samuel a Elí y dice que le dijo, acá está mi hijo.
¿sí? Que quiero consagrarlo a Dios. Entonces dice que Samuel se quedó a vivir con él. Pero ustedes saben que Elí era un sacerdote. Era un sacerdote que honraba a Dios, dice, ¿no? Que era un buen hombre, un buen sacerdote. Pero él tenía 2 hijos. ¿Vos te acordás los nombres de los hijos de Elí? Sí, me acuerdo. Era Finés y Ofni. Esos, la verdad que dice la Biblia que no eran hombres buenos. Que los hijos de Elí eran hombres impíos, nos dice la Biblia, ¿no? Dice todo lo contrario a lo que era Samuel. ¿Viste? Samuel dice que Ana lo consagró desde muy chiquito a Dios. Dice que lo llevó a vivir con Elí y ahí se quedó. Y por otro lado dice que los hijos de Elí eran hombres muy malos. Dice que Elí, a pesar de saber cómo eran sus hijos, sin embargo los hizo sacerdotes. Y uno se pone a pensar y dice, qué raro, porque si conocía cómo eran sus hijos, ¿por qué lo hizo? Claro, en realidad creo que uno como padre siempre va a tratar de corregir a sus hijos y no lo vamos a poner en un lugar de responsabilidad que sabemos que no va a poder cumplir. Pero bueno, así fue la historia. Así fue. Y continúa diciendo esta historia que sus hijos eran hombres muy malos. Eran hombres muy malos que solo pensaban en sí mismos. Dice que ellos, todo lo que hacían era para beneficio propio. Dice que cada una de las cosas que ellos realizaban, pensaban en ellos, en el bienestar de ellos. Y no le importaba el pueblo, no le importaba a su padre, no le importaba nada. Entonces dice que sus hijos llegaron pero tan lejos, que dice que el pueblo se puso mal, se enojó. Y dejó de ir a dar sus ofrendas al templo. Dice que dejó de ir a consagrarle, ¿viste? Las ofrendas. Dice que el pueblo dijo, no, ¿para qué vamos a ir si estos dos sacerdotes, hijos de Elí, son malos, son personas que se quedan con todo lo nuestro, ¿sí? Que no son fieles a Dios? Pero ¿eso sabés por qué sucedía? ¿Por qué? Porque Elí, aún conociendo la palabra de Dios, que Dios nos dice en su palabra que tenemos que nuestros hijos consagrarlos a Él y marcarles el camino, no lo hacía. Claro, incluso qué ilógico, porque Elí conocía y sabía que eso iba a traer consecuencia para su familia. De hecho, cuando Elí supo lo que hacían sus hijos, se enojó mucho, retó a sus hijos, les dijo que si ellos hacían eso, pecaban contra el hombre, Dios los iba a defender. Pero si pecaban contra Dios, ¿quién los iba a defender? En cambio, estos hijos decidieron que no iban a escuchar a su padre, no iban a escuchar ese consejo. Dijeron, no, yo prefiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Cometían pecado, robaban las ofrendas que eran para Dios. Incluso tenían relaciones sexuales con mujeres que no eran sus esposas. Eso enojó muchísimo a Dios. Entonces, por consecuencia de sus actos, esa familia terminó muy mal. De hecho, terminó tan mal que los 2 hijos de Elí y una nuera, murieron el mismo día. Porque eso fue lo que Dios... no fue lo que Dios hizo, sino que fue consecuencia de sus actos. Ellos eligieron ese camino. Y hoy por eso queremos contarte que tenemos 2 opciones. Podés elegir qué camino querés tomar. Si querés tomar el camino bueno o el camino malo. En cambio, el profeta Samuel, en ese entonces él era ya chiquito cuando lo entregaron a Elí para que lo críe. Fueron pasando los años y él fue creciendo y fue un hombre fiel a Dios. Un hombre que bendecía a las otras personas, que respetaba a Dios, respetaba sus leyes. Y sus padres, a pesar de la distancia, siempre estuvieron ahí para guiarlo. Todos los años iban a visitar a su hijo, le llevaban un traje de lino y siempre guiaban para bien para su hijo. En cambio, los otros 2, que tuvieron la misma oportunidad que el profeta Samuel, decidieron qué camino tomar. Eligieron el camino malo. Los 2 tuvieron las mismas posibilidades, pero uno eligió el camino bueno y el otro el camino malo. Y ese fue el resultado que tuvieron a lo largo de su vida. Hoy nosotros queremos preguntarnos y preguntarte, ¿qué caminos queremos tomar? ¿Queremos tomar el camino bueno o queremos tomar el camino malo?
Si bien Dios nos da las dos posibilidades siempre, porque podemos elegir, nosotros podemos elegir qué queremos. Y también sabemos que es muy importante el apoyo de nuestros padres, tutores, referentes quienes tengamos en nuestras vidas. Pero más allá del apoyo que tengamos, nosotros podemos elegir si queremos seguir un camino bueno o un camino malo. Guada, ¿qué te parece la historia? ¿La conocías, esa parte? Wow, la verdad que todo lo que me están contando me hacía pensar mucho y la verdad que sí, los dos se criaron, sí estuvieron, Samuel tuvo a sus padres biológicos, pero también tuvo un tutor que lo guió en todo ese tiempo y fue el mismo tutor de las otras dos personas, o sea, era su padre encima. Y lo que vi ahí más o menos, mientras estaban hablando, era que, por ejemplo, Elí le advirtió a sus hijos y le avisó, le dijo, si ustedes hacen esto, les va a ir mal. Y ellos no quisieron escucharlo y ellos eligieron su resultado, haciendo lo que ellos querían. Y en cambio Samuel, la verdad que siguió haciendo el camino bueno, o sea, él eligió tener buenos resultados. Esto igual me hacía acordar mucho a lo que es la palabra del hijo pródigo. ¿Ustedes se acuerdan de la palabra? A mí me gustaría escuchar esa parábola, porque no, ¿sabés que de esa no he leído nada yo? No sé, Caro, vos. Sí, me acuerdo, pero muy poco, porque la verdad que es una parábola muy conocida, pero por ser conocida muchas veces la obviamos y decimos, sí, esa ya la conozco y estaría bueno repasarla. Bueno, la palabra esa me hacía acordar mucho en esta situación, por ejemplo, en los resultados, porque el hijo pródigo lo que hizo fue irse de su casa. Él tomó una decisión que fue llevarse todos los bienes que le correspondían cuando su padre no estuviera en la tierra, su herencia, y se fue y tomó muchas malas decisiones, que fue malgastar su dinero, estar con muchas mujeres, tenía muchos amigos cuando tenía plata, pero llegó un momento que se le gastó la plata. Después de todo eso, él no tenía que comer, los amigos se le habían ido, ¿cómo decirlo? Es como ya había quedado sin nada. El lugar donde vivía ya no podía estar ahí porque no tenía cómo pagarlo. Así que llegó a desear la comida de los chanchos. Le pidió trabajo a una persona para que le diera de comer y si le podría dar la comida de los chanchos. Y llegó un día que él se puso a pensar y se puso a reflexionar y decir, mi padre no tiene así a sus jornaleros. Él los tiene muy bien y yo estoy acá pasando hambre por una decisión que quise tomar por no querer seguir sus consejos. Y la verdad que ahí, bueno, sí, empezó a pensar y entró en razón y dijo, yo voy a ir a hablar con mi padre y le voy a pedir que por lo menos me tenga como un jornalero más. Yo no necesito que él me vuelva a aceptar como hijo, pero que por lo menos me dé algo. Resulta que el padre ya venía pidiendo por él, o sea, el padre lo amaba mucho. Esto me hace acordar también cómo Dios nos ama. Por más que estemos en pecado, por más que nos hayamos alejado por nuestra propia decisión, Él siempre va a estar con los brazos abiertos esperándonos. Es más, cuando vio el hijo, Él estaba en la ventana esperándolo. Cuando lo vio, salió corriendo a recibirlo y enseguida le dio un montón de cosas y bueno, lo perdonó y lo amó como siempre lo amó. Y bueno, me hacía recordar también con todo esto el resultado que tuvo él. Por más que comenzó mal, tuvo un buen resultado. Amén, qué buena comparación. La verdad que es así, porque tanto Samuel como los hijos de Elí tuvieron dos opciones, tuvieron las mismas oportunidades y pudieron elegir. Lo mismo pasa con esta parábola. Y es cierto, él pudo elegir seguir el camino que marcaba su padre, que era para bien, porque un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. O tomar sus propias decisiones. El padre le dio la libertad. Él eligió, le fue mal, supo volver a la casa de su padre. Y ahí, a partir de ese momento en que él se arrepintió, le empezó a ir bien. Y así es con nosotros también, porque Dios nos quiere a nosotros para bien siempre. Y si nosotros no lo escuchamos, no nos va a ir bien. Pero sí podemos siempre arrepentirnos y volver a Él, porque el Señor siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirnos.
Qué lindo, ¿no? Podemos ponernos a reflexionar sobre estas 3 historias y decimos qué grande que es Dios, ¿no? Y qué importante es escuchar a nuestros padres también y seguir sus consejos, ¿no? En la historia que acabas de contar, Guada, yo me quedé impresionada porque no la había leído y resulta que es una historia hermosa donde vemos que su hijo pudo volver al buen camino, ¿no? Él eligió mal, eligió un camino que no debía, un camino incorrecto, pero tuvo sus consecuencias, sí, como todo lo que hacemos nosotros que nos equivocamos, lo que hacemos mal, tenemos nuestras consecuencias, pero tenemos que saber que podemos volver, que así como el padre su hijo pudo volver a los brazos del padre, nosotros podemos volver al buen camino. Bueno, también les quiero contar una historia personal que la verdad espero que sea de bendición para ustedes, porque no todos tal vez tenemos el privilegio de tener padres que conozcan a Cristo en nuestra casa, padres o tutores o referentes. Pero en mi caso particular no fue así. En mi caso, mi mamá y mi papá no conocían a Cristo. De hecho, mi mamá conoció a Cristo cuando yo estaba en la adolescencia, en la etapa más complicada. Y en ese momento yo no quería saber nada, la verdad yo decía, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Eso es todo mentira. Pero Dios estuvo obrando en mi vida y tuve todo un proceso. Pero gracias a ese momento en que mi mamá conoció a Cristo y que gracias a ella yo pude conocer a Cristo, hoy yo estoy acá. Dios me libró de todo mal porque realmente no estaba en buenos caminos, no estaba en buenos pasos. Pero el Señor me ayudó a salir de todas esas situaciones y me ayudó a estar hoy acá transmitiéndole estos mensajes. Por eso hoy les quiero contar esta historia y espero que sea de bendición para su vida. Y también les quiero animar que si sus padres no conocen a Cristo, ustedes pueden ser de bendición para sus padres. Ustedes pueden hacer que su familia conozca a Cristo, que su familia sea bendita. Porque Dios es el único camino, es la única forma de que estemos bien es cuando estamos con Él. Les quería contar este testimonio porque así fue en mi vida y lo comprobé. Guada, ahora que veo tu carita, me parece que querés hacer alguna pregunta, ¿no? Sí, bueno, escuchando todas las historias hermosas que estábamos hablando recién y todo, se me vino la pregunta que es para el público, bueno, para ustedes también si quieren, la pueden tomar, pero es, vos, ¿qué resultado esperás? Bueno, qué excelente palabra, qué linda reflexión nos dejaron las chicas hoy. Patri, ¿qué te pareció? Mirá, ya con el título, ¿qué resultado esperábamos? La verdad que fue algo increíble. Algo increíble. Una palabra excelente. Una palabra excelente. Sí, que dio resultado en la vida. Que dio resultado en la vida. Usted, por favor, señálemelo. Usted, por favor, señálemelo. Camarero, por favor, desencamarónamelo. Camarero, por favor, desencamarónamelo. Con mi espada te descuartizaré. Con mi espada te descuartizaré. Gracias por estar conectado y Gracias. Nos vemos en la próxima transmisión. Así es. Choque. Alcoholcito. Ahí está. Chao.